Buenos días. Hoy día vamos a exponer un tema muy importante para nosotros, que son las tendencias, corrientes y modelos pedagógicos. Vamos a hablar de sus relaciones, semejanzas y diferencias. También esta va a ser una mirada desde Occidente. El autor de este escrito, o la autora, mejor dicho, es Flor Alba Vargas Silva. Fue hecho en la Universidad de Tolima en el 2019 y esta es su primera edición. Los integrantes del grupo somos Diego Alarcón, Rosy Guamaní, Aarón Murgía, Ana Luz Negreiros, Katia Ramos, Gianfranco Tito, Yamilet Torres y quien les habla, Johanna Valdivia. Relaciones entre pedagogía y didáctica de la página 34 a la 39. La pedagogía mira la educación como un proceso de socialización, mientras que la didáctica la ve como un proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía es teórica, mientras que la didáctica se muestra en la práctica. La pedagogía se fundamenta en la filosofía y la sociología fuertemente, mientras que la didáctica recibe siempre aportes de la psicología y de la antropología, de la educación evidentemente. Podemos finalizar diciendo que la pedagogía indica los procesos lógicos y sistemáticos de enseñanza-aprendizaje y la didáctica pone en práctica, se ocupa de estos sistemas y métodos prácticos de la enseñanza. Por otro lado, tenemos las relaciones entre corrientes pedagógicas y tendencias pedagógicas y didácticas. Primero hay que marcar la diferencia entre tendencia y corriente. Una tendencia es un sistema de ideas, reflexiones y acciones prácticas, mientras que una corriente es un conjunto de tendencias. En el mundo han habido tres grandes corrientes que dominaban el campo pedagógico. La primera era naturalista, reflejada por su más grande expositor, que era Rousseau, con su obra El Emilio, y aquí se hablaba básicamente de que el instinto y la intuición eran los primeros guías de cualquier persona. Por otro lado tenemos la social, que es una reacción a la corriente naturalista, que dice que el hombre es un individuo que ha salido de la evolución social y cultural, y que el fin de la educación es formar para la ciudadanía. Y finalmente tenemos la trascendente, donde se habla de una relación estrecha del hombre con Dios, y se dice que el hombre es un ser biopsíquico social y que su esencia es el retorno a lo divino. Hoy les voy a hablar sobre las tendencias pedagógicas de la corriente naturalista. La corriente naturalista de la educación se divide en pedagogía positivista, pedagogía activa, pedagogía pragmática y pedagogía tecnológica. Pero, ¿en qué consiste la pedagogía positivista? Consiste en hacer que el individuo adquiera los hábitos y habilidades que posee la sociedad. Tiene como representantes a Augusto Comte, que nos dice que es una concepción nueva de la educación fundada en la ciencia. A Herbert Spencer, quien es el principal exponente en los aspectos referentes a la educación intelectual, moral y física. A Roberto Artigo, quien consideraba la educación como un hecho natural, asimismo considera la pedagogía una ciencia de la educación empírica. Tiene como rasgos distintivos la interrelación entre el alumno y la naturaleza, la aplicación del método experimental, el carácter científico de la educación y toma en cuenta las necesidades del alumno. En la pedagogía activa se destaca su énfasis en los intereses del educando. Tiene como representantes a Adolfo Ferrier, Stanley Hall, María Montessori, Edward Claparet, y sus rasgos distintivos son desarrollar al hombre en todas sus capacidades, es pragmática, utilitarista y vital. Asimismo, es funcional y comunitario. También nos dice que el maestro es la guía para la orientación del alumno. Ahora, si hablamos sobre la pedagogía pragmática, hace uso de la teoría filosófica del pragmatismo. Sus representantes son Charles Peirce, William James y John Dewey. Y entre sus características más importantes está la educación social mediante la actividad en grupo, el utilitarismo, la educación permanente
y la poca importancia a los valores. Continuamos con la pedagogía tecnológica. Bueno, la pedagogía tecnológica se puede resumir en objetos conductuales. Se utilizan juegos didácticos, libros, computadoras, televisión y como rasgos distintivos tenemos a la deshumanización del hombre, siendo percibido como una máquina o robot. También a la reducción de la educación a la tecnociencia, el excesivo protagonismo de los medios de comunicación y que la pedagogía se reduce a un sistema de técnicas. Tendencias didácticas de la corriente naturalista. Como primer punto, hay que tomar en consideración que la pedagogía y la didáctica son las encargadas de la formación del educando. A ello se han surgido 4 tendencias didácticas que son pertenecientes a la corriente naturalista, que son la conductista, la activa, la operatoria y la cognitivista. En la conductista vamos a abordar una cita de Skinner, que me va a indicar que el comportamiento va a estar seguido de una consecuencia y la naturaleza de dicha consecuencia va a modificar la tendencia del organismo. ¿En qué? En repetir nuevamente el comportamiento en un futuro. Mientras que la didáctica activa, o como su otro nombre, escuela nueva, va a proponer que la educación debe ser integral, con características de intelectual, moral y física. Aparte, debe ser activa, debe ser práctica, debe ser autónoma e individualista. Acá tenemos un personaje que es Adolphe Ferri, que me va a dominar que la idea de escuela activa va a ser la actividad espontánea, personal y productiva del estudiante. En resumidas palabras, es que el estudiante debe ser activo. En la idea de operatoria, me va a brindar que el conocimiento va a ser una construcción que va a realizar el individuo, en este caso el estudiante, a través de su actividad con el medio que lo rodea. Pero este proceso de construcción de conocimiento va a depender de las estructuras operatorias que éste posea. Y finalmente, la didáctica cognitivista, vamos a tener dos posturas, Jeremy Brunner y David Paul Hausberg. Para Jeremy Brunner, a través de su teoría del aprendizaje, me va a decir que el alumno debe adquirir sus conocimientos por sí mismo. En otras palabras, le podríamos dar el nombre de autodidacta. Mientras que David Paul Hausberg, a través de su teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje debe progresar de forma deductiva. Estas posturas que tienen estos autores se van a contradecir a pesar de que pertenecen a la misma tendencia didáctica cognitivista. En esta parte se hablará sobre las tendencias pedagógicas de la corriente social. En esta corriente el hombre tiene como madre la cultura y la sociedad, las cuales son determinadas y condicionadas por el mismo hombre, dado que el sujeto de aprendizaje es un ser activo en el proceso de construcción del conocimiento. La sociedad se convierte en la segunda naturaleza del hombre y vemos que el fin de la educación es el perfeccionamiento de la educación y la cultura. Como podemos ver en la imagen, la corriente social de la educación se divide en 3 tendencias: pedagogía marxista, pedagogía funcionalista y la educación popular. Y dentro de la educación popular tiene 2 características principales: el freirismo y el proyecto alternativo. Primero, en la pedagogía marxista está representado por Galperín, Klimper, Telicina, Lucharsky, Makarenko y Vygotsky. En esta tendencia pedagógica se considera el estudio como un sistema de determinados tipos de acciones, conscientemente organizadas y dirigidas a un fin. La actividad de aprendizaje incluye un determinado conjunto de operaciones que incumple en un orden y en consecuencia con diferentes reglas y bases de orientación. Como podemos ver en los cuadros, son algunas características y funciones de esta tendencia y síntesis de los rasgos distintivos de la pedagogía marxista. Debemos saber que, según la pedagogía marxista, la educación se analiza dentro del contexto más amplio de la sociedad y de la política. Las críticas principales no están referidas a cuestiones metodológicas, sino al papel que cumple la escuela más allá del aula, es decir, el contexto de las relaciones sociales. Nos
obstante, Marx y Engels defienden que la educación ha de abarcar tres ámbitos: la educación intelectual, la educación física y la educación politécnica. En la siguiente tendencia pedagógica de la corriente social, la pedagogía funcionalista, tenemos a John Dewey, que es representante de la escuela nueva o escuela activa, con inclinación hacia el plano social. Para Dewey, como representante del funcionalismo, considera que tanto el profesor como el alumno forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, resultando muy artificial la separación que tradicionalmente se ha establecido entre ambos. Vemos que la experiencia es un resultado complejo de esta interacción. La experiencia es tanto lo que el individuo o la sociedad hacen con el mundo, como los efectos de la acción. La fuerza motora de la experiencia es la adaptación incompleta entre el individuo y el medio. En la primera imagen vemos las principales características de la pedagogía funcionalista y en la segunda, síntesis de los rasgos distintivos de la pedagogía funcionalista. Pero para entender las funciones de la educación se debe conocer cuál es su finalidad o su función, y eso solo se entiende cuando se concibe al individuo como un ser activo en las relaciones sociales. Así se entiende la sociedad como una unión orgánica de individuos. Dentro del movimiento de la educación popular, su principal representante es Paul Fierro, quien concebía a la educación como la práctica de la libertad y la autonomía, liberando al oprimido y brindándoles la esperanza. La educación popular o liberadora se caracteriza por un espacio de diálogo, encuentro y reflexión entre el educador y el educando, generando un conocimiento popular y colectivo. Como vemos en las imágenes, son características principales de la educación popular y características que da a entender el freirismo y el proyecto alternativo. Tendencias didácticas de la corriente social. Existe una relación entre las tendencias pedagógicas y las tendencias didácticas de la corriente social, que comparten en común la idea de considerar al hombre como un individuo que procede de la evolución social y cultural. El hombre ya no tiene por madre a la naturaleza, sino a la sociedad y a la cultura. Por lo tanto, éste debe disciplinarse para vivir junto a otros hombres. En ese sentido, las tendencias didácticas de esta corriente proponen un proceso de enseñanza-aprendizaje que corresponda con estas ideas. Empecemos con la didáctica funcionalista, cuyo máximo exponente fue el psicólogo norteamericano John Dewey. Para él, la educación es un proceso de socialización. Es el medio más eficaz para garantizar la continuidad de la vida social. Educar es socializar, es ejercer sobre los educandos, que son seres inmaduros, una presión que los moldea a imagen y semejanza del medio ambiente social. Dewey decía que el aprendizaje a través de experiencias dentro y fuera del aula, y no solamente a través de maestros, es importante. Él proponía que se plantearan a los niños actividades guiadas cuidadosamente por el profesor, que estuvieran basadas tanto en sus intereses como en sus capacidades. En otras palabras, se debe buscar la apropiación del conocimiento basado en las experiencias. Punto también resaltante es que para el maestro la materia de estudio presenta un grado y una fase de desarrollo de la experiencia. El maestro debe plantearse cómo lograr traducirla, para provocar en el niño una experiencia vital y personal que le permita apropiarse de los conocimientos de esa materia. El maestro debe preocuparse por los medios que han de provocar esa experiencia para el niño. Continuando con la didáctica marxista, sus principales exponentes son Piotr Yakovlevich Galperin y Nina Talisin. Sus ideas señalan que toda actividad de estudio debe ser un sistema de acciones que busquen la resolución de problemas vitales, por cierto. Esto es el desarrollo individual del hombre a través de su inserción social como sujeto de la historia, teniendo como objetivo principal el desarrollo integral de su personalidad, partiendo de la definición marxista de personalidad, que se identifica como el conjunto dinámico de seres humanos que tienen siempre y donde quiera su carácter socio-histórico. Así, la actividad implica la relación entre la persona y el mundo que lo rodea, en especial con sus semejantes, para asimilar la experiencia histórica y cultural acumulada por la sociedad. La actividad humana constituye la unidad de los componentes material y espiritual, y a través de ella el hombre existe en sociedad y se relaciona con la realidad circundante y con los demás hombres, estableciéndose así un sistema de relaciones sociales que le dan un carácter universal, concreto y definitivo.
Las tendencias pedagógicas y didácticas de la corriente trascendente de la educación. Esta corriente se divide en dos, en las tendencias pedagógicas y las tendencias didácticas. En las pedagógicas tenemos a la pedagogía personalista, a la neotomista y a la espiritualista, mientras que en las didácticas tenemos a la didáctica personalista. Aunque únicamente en estas diapositivas hablaremos de las tendencias pedagógicas. La pedagogía personalista. La pedagogía personalista se destaca porque cree que el hombre nace con un alma o espíritu, y es por eso que es una persona que posee voluntad, conciencia y libertad. Uno de los principales representantes de esta tendencia es el español Fernando Savater, quien en su obra El valor de educar realiza una crítica a las costumbres generalizadas entre la sociedad actual por culpar a la escuela de todos los problemas sociales. La pedagogía neotomista reafirma la relación entre instrucción y educación, inteligencia y voluntad y libertad, por lo que no basta enseñar la verdad, sino que además hay que educar para practicarla. El principal representante fue el francés Jacques Maritain, quien distingue al individuo de la persona. El individuo pertenece a la sociedad, pero la persona busca libertad y su fin es Dios. La pedagogía espiritualista. Esta tendencia acepta la orientación neotomista, pero subraya la importancia del espíritu respecto a la naturaleza física y psíquica del hombre. Sus principales representantes fueron Lucien Laberthonier y Barnett Newman. A continuación vamos a ver tendencias pedagógicas y didácticas en Latinoamérica. A lo largo de la exposición hemos visto las tendencias pedagógicas y didácticas y sus máximos representantes de origen europeo o norteamericano, con excepción de la tendencia pedagógica del movimiento de educación popular, el cual pertenece a Latinoamérica, cuyo representante es Paulo Freire y su movimiento de educación popular, cuya propuesta se alinea en la crítica ideológica al sistema capitalista y establece bases para una educación al servicio de la liberación revolucionaria, el cual ya se vio anteriormente. Sobre este tema, en referencia a la didáctica, Silverstein afirma que actualmente en Latinoamérica existe una insuficiente sistematización en cuanto a las categorías que debe asumir, es decir, no siempre se ofrece a los docentes una posición teórico-metodológica que los oriente en su trabajo diario, sino que en algunos sistemas educativos se imponen teorías foráneas sin tener en cuenta su propia realidad educativa. Por eso, en Latinoamérica no está bien definida una concepción didáctica. En cuanto a la didáctica latinoamericana, tenemos a Estela Quintar, máxima representante, la cual propone a la didáctica no parametral, que se basa en un proceso de enseñanza menos rígido y esquemático, en donde el educando tenga conciencia histórica, autonomía y cuestione el sentido del aprendizaje. Es decir, que el cambio parta de ellos mismos, no esperen que el cambio se dé en base a una reforma curricular o educativa. Ahora, en cuanto a los currículos tradicionales, ella refiere que impiden un pensamiento crítico y reflexivo sobre su propia realidad. Quintar propuso en ese caso círculos de reflexión complementados con la resonancia didáctica que se refiere al proceso de mutuas afecciones que genera la dinámica de sucesivas rupturas en cuanto a creencias acerca de lo que somos, sabemos y hacemos, y la didactobiografía, que es un dispositivo didáctico que coloca al sujeto en la exigencia epistémica de reflexionar desde su historia de vida. Como vemos, la didáctica no parametral es una tendencia de origen latinoamericano que nace en contraposición a las didácticas de origen europeo y anglosajón, tomando como referencia la explotación y colonización que hubo en el continente a lo largo de su historia. Por otro lado, se han presentado diversas configuraciones. Se la ha considerado como una ciencia con visión instrumental que tiene por objeto generar normativas para la tarea docente. En la década de los 70 se consolidaron dimensiones de análisis como objetivos, contenidos, currículum, actividades y evaluación como categorías esenciales de la didáctica. En las décadas de los 80 y 90, la didáctica muestra una serie de
desarrollos teóricos que implican la recuperación del debate, por una parte su carácter instrumentalista en una perspectiva histórico-interpretativa y por otra el reconocimiento de nuevas dimensiones de análisis. La didáctica y la pedagogía se vienen presentando en el ámbito latinoamericano y han ayudado a enriquecer el debate sobre este campo del saber. Además, han creado un escenario propicio para seguir profundizando sobre esta temática. Esto ha sido todo con nuestro grupo, el grupo de la letra E.